Bendiciones, hermanos, vamos a grabar la penúltima lección de jóvenes ciclos destructivos. Vamos a hablar el libro después de Josué, que sigue Jueces, capítulo 2, del versículo 11 al 23. El libro de Jueces está lleno de traumas, de desesperaciones y de las terribles consecuencias del pecado, pero también revela el amor y la misericordia de Dios hacia un pueblo que no lo ama. En definitiva, es un libro sobre las decisiones y el impacto duradero que tienen en nuestras vidas. Vamos a leer algunos textos y después hacemos lo que se asimila en esta parte. En Jueces capítulo 2, como les mencioné, el versículo 11 dice así: Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de su Señor y sirvieron a Baales, dejaron al Dios de sus padres, de lo que había sacado de Egipto, y fueron tras los dioses de los pueblos vecinos, a los cuales adoraban y provocaban su enojo de su Dios. Dejaron a su Señor y adoraron a Baal, Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y se entregó en las manos de los salteadores y lo despojaron. Los abandonó en las manos de sus enemigos y alrededor no pudieron enfrentarlos más. Donde quiera que salía de la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal cual lo había dicho, lo había jurado, así tuvieran gran aflicción. Pero el Señor levantó jueces que los libraría del despojo. También oyeron que sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y adoraron. Bien pronto se apartaron del camino de sus padres, quienes obedecían los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levanta un juez, Él estaba como juez que los libraba de sus enemigos todo el tiempo, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirlos y adorarlos, y rehusaban abandonar sus malas prácticas y obstinados caminos. Por eso el enojo del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres, y que no obedecieron su voz, tampoco echaré más delante de ellos a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió, para probarlos a ellos, al pueblo, y ver si guardarían el camino del Señor y andarían por él, como guardaron sus padres. Por eso el Señor dejó esas naciones y la desraigó de una vez, ni la entregó en las manos de Josué. Hermanos, en este capítulo, como en este capítulo 2, acá nos dice, ¿no? Cuando se dieron por primera vez a las culturas, circunstancias, según lo que pasó, ¿no? Acabaron cayendo, ¿no? En idolatría, acabaron en pecado. Confiad en la verdad, pero no amaban lo que es suficiente para convivir en ella. Sabemos de que estaban ellos, ¿no? Ahora disfrutando de lo que es el pueblo de Israel, tranquilo, las herencias que había repartido Josué. Josué, su líder, murió. Entonces ellos directamente estaban solos. Pero Dios levantaba jueces, ese juez moría. ¿Y qué pasaba? El pueblo se volvía a corromper otra vez. Pero esta vez un poco más, ¿no? Peor que los padres anteriormente quisieron desobedecer a Dios. Ahora, en esta parte de interpretar nos dice: cualquier cosa que no sea una consagración total al amor del resultado impecable, porque demuestra que no reconozca su autoridad. Mientras que a los dioses cananeos exigían sacrificio de los hijos de sus adoradores, a Dios de la Biblia se entregó su propio Hijo para que muriera por nuestros pecados. La Biblia nos dice: somos transformados por aquello que contemplamos. Hermanos, en ese tiempo había, ¿no?, idolatría. También hasta practicaban sacrificar a sus hijos. Pero nuestro Padre Celestial hizo lo mismo. Él sacrificó su único Hijo, que es Jesús, para poder nosotros tener esa oportunidad de poder nosotros reconciliarnos con nuestro Dios.
Es una comparación, ¿no?, de lo que había en esos tiempos, tipos de sacrificios a dioses extraños. Ahora investiga, hay otros textos para poder investigar lo que es la idolatría, formas de idolatría. Y Pablo mismo escribe, ¿no?, tanto en Filipenses, Colosenses, habla de esto, ¿no?, de apartarse. Cuando nosotros caemos en la idolatría, la última parte en enfoca dice: Josué era un hombre de acción, mientras que los ancianos que sobrevivieron se echaron a descansar y no exigieron a sus hijos el mismo compromiso con su Dios que Josué había exigido a ellos. No podemos depender de la fe de nuestros padres o nuestros abuelos. Hay un dicho que dice: Dios no tiene nietos. Dios no puede ser solo Dios de nuestros padres, debe ser nuestro Dios personalmente. Si nosotros actualmente estamos en la iglesia adventista o en su iglesia donde asiste, no tiene que ser por tus padres ni por tus abuelos. Dice: tienes que tener un encuentro con tu Dios para poder dejar lo que el pueblo le costaba dejar, otros dioses, ¿verdad? Porque para que lo probara, Dios ponía, ¿no?, jueces, y cuando descansaban ellos continuaban pecando. Por eso Dios dejó a este pueblo, a esa generación, para que sea entregado a la mano de sus enemigos. Ninguno de nosotros debería conformarse con un conocimiento teórico a distante de Dios. Debemos buscar seriamente de tener una conexión viva con Dios. Hermanos, o los jóvenes de la actualidad, vemos que nosotros, hablando de esta parte, en la actualidad hay muchas formas, digamos, de distraernos, ¿no? No pensamos solamente, pues, la Iglesia Católica que tiene un amuleto, un santito, serán esos dioses, ¿no? Pero en sí hay un montón de dioses que uno puede, digamos, nos estar alejando de Dios. Hemos mencionado la semana anterior las redes sociales, podemos mencionar otro tipo de dioses, ¿no?, que ocupan nuestro lugar o ocupan nuestro tiempo para nosotros alejarnos completamente de Dios. Uno sabe, cada uno reflexiona en esta lección penúltima de jóvenes, qué ídolos o qué cosas nos cuesta dejar, y muchas veces son por nuestros padres. Yo ponía un ejemplo y digo, ¿no?, muchas veces en Perú y acá en Argentina, en otros países, acá en Sudamérica, ¿qué pasa? Nuestros padres creían en que, no, pasarle el huevo para quitarle el susto, pasarle el cuy para, no sé, cosas que capaz yo mismo a mi mamá le digo, ¿no? O sea, que practican los adventistas, los cristianos, y nosotros vemos en la actualidad que es así, ¿no?, que hay costumbres de nuestros padres que practicamos y muchas veces le inculcamos a otros para que sigan practicando esas cosas. Lo que realmente acá Dios pide, acá la hermana Elena aconseja en Patriarcas y Profetas, dice así: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de servidumbre de Egipto, y los llevó al desierto a un rebaño. Le enojaron con sus lugares altos y provocaron el celo con sus imágenes y tallas. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó cautivo su poderío y su gloria en las manos de sus enemigos. Cuando nosotros hacemos esto, digamos, practicamos la idolatría, estamos propensos a que Dios nos deje, ¿no?, en las manos de nuestros enemigos. Que Dios, espero que no nos deje así en la mano de nuestros enemigos. Por eso Jueces dice acá: nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Dios nos pide que no hagamos pacto con otros dioses, porque es un Dios celoso, un Dios que pide, ¿no?, que adoración, que es un Dios que no quiere, digamos, compartir, ¿no?, con otros dioses. Un Dios que realmente dio todo por nosotros, a su Hijo, y cuando nosotros vemos, nos recordamos a este pueblo, Israel le había dado todo. Dios nos sigue bendiciendo y por ahí pasamos ciclos destructivos en nuestra vida y a veces nos cuesta levantarnos. Como así puso Jueces, Dios pone personas en nuestra vida para poder apoyarnos y poder salir adelante, ¿no?, si estamos practicando alguna idolatría, alguna práctica realmente de nuestros padres. Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, gracias, Señor, por enseñarnos en esta penúltima lección de que la idolatría, adorar a otros dioses que nos alejan de ti, Señor, ayúdanos a cada día poder quitar esos dioses personales que tenemos para poder acercarnos a ti. Que tu Santo Espíritu nos guíe y ponga personas en nuestras vidas para que pueda, Señor, ayudarnos a poder dejar esos ídolos.
Te pedimos que esta semana nos enseñes para poder practicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.